Está con nosotros Ramiro González, director nacional de Avanza. Ramiro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Empezamos esta misma pregunta, tal cual comenzamos con el economista Pozo Idajic. ¿Cuál fue su impresión en el debate presidencial aquel día hace un par de semanas? Buenos días, María Josefa. Un saludo cordial a los amigos televidentes. Bueno, de un nerviosismo terrible, se notó que el equipo económico y el señor presidente lo que trataban de mostrarle al país a toda costa es que no había crisis. Pero María Josefa, solo con los propios indicadores del Banco Central, que lo he sacado, mire usted, las importaciones decaerán en el 7.6%, el consumo final de las administraciones públicas caerá de 3.5 a 1.6%, el consumo de los hogares caerá de 3.5 a 0.8%, pero lo más importante, esta cifra, María Josefa, la formación bruta de capital fijo, es decir, lo que las empresas invierten en maquinaria, en equipo, en edificios, etcétera, para generar fuentes de empleo, caerá del 5.3% al menos 11.1%. Y las exportaciones caerán de 4.9 a menos 3.6%. Estas son las cifras del Banco Central. Entonces, si eso no es crisis, mire usted otros datos que le voy a mostrar. La inversión extranjera directa en el 2014, mire usted, aquí tiene, mientras Chile tiene 8.5 como producto del PIB, el Ecuador tiene 0.8. El endeudamiento, cuando este gobierno recibió, tenía 28.8, ahora tiene 32.6. Las reservas internacionales, mientras Bolivia tiene el 44.3% del PIB, el Ecuador tiene el 3.9%. El tamaño del Estado, mientras Uruguay tiene 13, que lo puso de ejemplo ese día el señor presidente, Ecuador tiene 39 secretarías y ministerios. El ranking para hacer negocios, es decir, el clima de inversión, Colombia en el 34, Perú 35, Ecuador en el puesto 135. Pero hay otros indicadores, María Josefa, que me preocupan mucho más, porque ahí se da cuenta de la recesión en la que entraba la economía ecuatoriana. Mire el monto colocado por la CFN. En el 2014, mejor dicho, de todo el sistema financiero, tanto CFN, Banco Nacional de Fomento y BEDE, en el 2014, 1.728, mire usted, 1.728, y de enero a junio apenas 640 millones. Es decir, que habrá un decrecimiento del 26% Ramiro, de los recursos colocados por la banca. Si bien todos son unos indicadores que causan asombro y preocupación, pero también causa asombro, y es la pregunta, y lo escucho, y lo primero que se me viene a la mente es, si usted estuvo en el gobierno tanto tiempo, ¿por qué permaneció tanto tiempo cuando esas políticas económicas son las que han traído la situación financiera en la que estamos viviendo? ¿Por qué permaneció tanto tiempo? Sí. Enseguida le contesto, solo este dato es importantísimo, María José, porque pueden decir que no hay recursos para la CFN, para el Banco Nacional de Fomento. Mire usted, la inversión de la banca en el sector público, ¿no?, de 1.364 millones en el 2012, en lo que va hasta septiembre, han invertido en el sector público 1.796 millones. En vez de que los recursos vayan al sector productivo, están yendo al Estado, a financiarlo al Estado. Y lo mismo pasa con la banca privada, porque pasaron de 2.377 millones a 3.696 entre la banca pública y la privada. Es decir, hay los recursos, pero no los están dirigiendo al sector productivo, que es el que genera más puestos de trabajo, porque la gran tarea a hacer ahora es proteger las fuentes de trabajo para los ecuatorianos. Ahora sí, por favor, contésteme. Dice, no me salí antes, porque antes hacían más o menos bien las cosas, pues ahora simplemente en este semestre se han desbocado, porque simplemente no tienen ninguna posibilidad de solucionar la crisis. ¿Usted cree entonces que esta situación económica solamente es la consecuencia de decisiones de los últimos 6 meses? No, que no han podido manejar la crisis, María Josefa, no han podido manejar la crisis, y por eso cuando veo que el endeudamiento sigue creciendo, cuando le quitan al Seguro Social 1.500 millones de dólares, eso tiene que aumentar a la deuda, más los 6.500 millones que el señor ministro de Finanzas dice que se van a endeudar,
más el 33% que tienen, es decir, ya pasaría el porcentaje constitucional de endeudamiento externo con relación al PIB. Es decir, será también que tienen que cambiar ya una reforma constitucional para cambiar también el 40%, por ese tipo de cosas, María Josefa, porque mientras yo estuve ahí tratamos de hacer un acercamiento con el sector productivo, con los microempresarios, con los artesanos, con los grandes empresarios, para generarles confianza. Y cuando después salen las leyes de herencias y de plusvalía y las famosas reformas constitucionales que están planteando, que han generado un clima de inestabilidad, claro que no se puede manejar así la crisis. Por eso nosotros hemos planteado y le planteamos al país en junio un diálogo constructivo, le pasamos 16 puntos porque veíamos que no estaban en la línea correcta, María Josefa. Por eso es que nosotros estamos siendo... En esto de no estar en la línea correcta, es decir, de cosas que suceden y usted recién se entera y entonces se baja del gobierno, pues aparentemente hay otras cosas que sí supo desde antes. Por ejemplo, en su última cadena, el presidente Correa nuevamente se refirió a la acusación que usted le hizo sobre el financiamiento de su campaña por parte de los hermanos William y Roberto Isaías. ¿Lo rodamos, por favor? María Josefa. Como también es doloroso las traiciones, las de lealtad, de los egoísmos. Todos podemos decir una palabra de más en el calor del debate, compañero. Entonces, Ramiro González, cuando dijo en el debate que yo había sido financiado por los Isaías, ¿ya? Es una maldad, una infamia sin límites, ¿no? Sustentar su infamia de que nuestra campaña fue financiada por los Isaías. En vez de decir, me equivoqué, disculpa, Rafael, presidente, se me fue una palabra de más, ¿no? A todos se nos pone una palabra de más, pero en vez de reconocer su error, lo profundiza. ¿Cómo puede él caer en esas prácticas, no? Qué vergüenza, ¿no? Qué pena que da la falta de decencia en la educación política ecuatoriana y cómo hace perder la ambición política, las referencias a las personas. Se le fue una palabra de más, entonces, Ramiro. María Josefa, cuando el presidente acusa, como lo hizo en el debate, que dijo que a mí me financian empresas privadas, él no tiene que justificar nada, porque él lo dijo. Pero cuando yo le digo lo mismo, basado en una declaración del abogado de la familia Isaías, dice que es malo, que no hay cómo comprobar aquello, cuando el video está en las redes sociales que ha circulado estas semanas en forma increíble ese video, así que eso me releva. El que tiene que darle satisfacciones al pueblo ecuatoriano no soy yo, sino el señor presidente de la República. Cuando él utiliza pasquines para denigrar, eso sí está bien hecho, pero cuando uno utiliza una declaración, eso sí es un pasquín. Entonces, María Josefa, ya estamos cansados de este tipo de hacer política. Ramiro, el que está denigrando a la política con ese tipo de cosas es el presidente de la República. Él le dice desleal, usted es una persona desleal. ¿Usted se siente desleal con Rafael Correa? Desleales son los que siguen adentro y están en contra del presidente. Yo cuando estuve en desacuerdo me salí y lo dije frontalmente al país por qué me salía. Los desleales son los que estando en contra siguen al interior del gobierno. ¿Quiénes son? Vaya usted a ver en la asamblea, por ejemplo, cuando votaron por la alianza público-privada, vaya a ver quiénes están en contra de la alianza público-privada, que el señor presidente lo mandó al Congreso Nacional. El país ha sido testigo, cuántos asambleístas no votaron, qué secretarías de Estado, incluso con documentos públicos, estaban en contra de un proyecto mandado por el propio presidente de la República. Esas son las cosas, María Josefa, que el país tiene que saber y que ya el país ya no come cuento. Ya no come cuento. Dicen que no van a topar los servidores públicos y hasta ahora ya han sacado un montón de trabajadores. Dicen que no hay desempleo y se están cerrando empresas porque no hay crédito. Dicen que no hay crisis cuando el sistema financiero le han sacado $3.000 millones de depósitos. Entonces, ya no hay cómo creer, María Josefa, ya no hay cómo creer. Se les ha ido de las manos y están tan nerviosos, que arman este tipo de sainetes y se les van de las manos y cada vez la caída del presidente en su credibilidad es terrible. Entonces, están tremendamente nerviosos. Me falta muy poco tiempo y quería preguntarle dos cosas muy pequeñas y una respuesta muy concreta. ¿Usted personalmente cree que a Rafael Correa lo financiaron los Isaías? Yo no lo he dicho, María Josefa. Lo dice el abogado. No, estoy preguntándole su opinión. ¿Usted cree que es así o que fue así?
Yo no tendría cómo decirle, María Josefa, una afirmación de esa naturaleza. Solo he repetido lo que el abogado de la familia Isaías, que se supone es un vocero de la familia, lo dijo. Nada más. No nos vayamos más allá. Porque seguramente... Es que yo vi el debate, Ramiro, y estaba prestando mucha atención. Yo no sentí en su tono de voz duda. Yo, como televidente, sentí que lo que usted dijo fue una afirmación con mucha vehemencia y dijo, sí, tal cosa. Entonces, por eso le pregunto si usted, ¿usted cree eso, no? María Josefa, si yo veo el video del abogado de la familia Isaías, que lo hace público en los medios de comunicación, ¿qué duda me va a quedar, pues? Y si ve el video de Rafael Correa diciendo lo contrario, ¿por qué no va a tener la misma certeza? Pero que él lo explique, pero no yo, pues, María Josefa, que él lo explique. ¿Usted va a ser candidato a la presidencia de la República en el 2017? ¿Por qué tengo que explicar yo una cosa que hicieron entre los señores Isaías y el presidente Correa? ¿Por qué tengo que explicarlo yo? ¿Usted va a ser candidato a la presidencia en el 2017? María Josefa, no, yo pertenezco a un partido democrático. Mi partido tiene órganos de decisión, la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política, que en su momento decidirán cómo va a ir. Lo que sí quiero decirles es que el partido está dispuesto a hablar con las fuerzas políticas del centro hacia la izquierda para hacer un gran frente nacional para poder enfrentar con éxito la crisis que está enfrentando el país en este momento. Gracias, Ramiro, por estar con nosotros en los desayunos de 24 horas. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.